Hermanos, vamos a ir a este libro precioso de Job. Yo le dije a los hermanos en el primer culto que no teníamos pensado, no habíamos planificado el tomar este libro para poder exponerlo. Estábamos de hecho exponiendo el libro de Hebreos, como bien sabemos. Sin embargo, el Señor quiso, a través de las circunstancias, llevarnos también a este libro y enseñarnos lecciones importantes que tenemos que aprender por una de las realidades que quisiéramos evitar y que sin embargo está delante de nuestros ojos todo el tiempo, cuál es el sufrimiento. Cuando por razones que ni siquiera quisiéramos, muchas veces hemos estado con un féretro, una persona que antes tenía vida y que luego yace cierto sin vida aquí para oficiar en un velatorio o en un funeral, y obviamente estamos frente a una realidad indisputable que es la muerte y que quisiéramos evitarla porque es dolorosa para quienes quedamos, especialmente para quienes tienen una relación especial cercana con esa persona. Claro que hay un dolor profundo en el corazón y no quisiéramos que la muerte fuese una realidad. Sin embargo, sí lo es. Y este tipo de cosas nos recuerda aquello. También, además de la muerte, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y el juicio, también el juicio en la eternidad es un hecho de la causa. Aún el ateo más empedernido, aún la persona que niega a Dios, aún aquella persona que vive de espaldas a Dios, en su conciencia sabe que un día tiene que comparecer delante de un Dios justo, que va a ejecutar juicio. Y aunque lo queramos evitar, no obstante, allí vamos a estar. Los creyentes frente al tribunal de Cristo y los incrédulos frente al gran trono blanco, como dice la Biblia, para ser condenados. De tal manera que estas son algunas cosas, dos realidades que no nos gusta enfrentar. Ahora tenemos una tercera realidad y es de la que habla el libro de Job. El Señor ha querido, el Espíritu Santo ha deseado y así lo ha establecido que quedara un libro como este. La historia de un hombre que sufrió de una manera increíblemente grande que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, porque no podemos llegar a ese tiempo y ponernos en los zapatos o en las sandalias de Job, ¿verdad? Sin embargo, esta realidad del sufrimiento está plasmada en estos 42 capítulos. Y este sufrimiento que expresa o que manifiesta este libro nos hace ver también que esta realidad es para nosotros algo que está frente a nuestros ojos y no podemos evitarlo. Nos deja perplejos muchas veces sin ningún tipo de respuesta frente a esta realidad. No sabemos por qué viene a veces. Tenemos algunos conceptos generales, pero cuando viene en forma particular sobre la vida de los justos, sobre la vida de los creyentes, por ejemplo, de este hombre piadoso, no tenemos idea la razón por la cual ocurrió esto. Ahora, esta situación que nos deja perplejos nos lleva a buscar explicaciones, y eso es lo que pasa en el libro de Job. Job busca explicaciones, busca una razón suficiente para saber por qué está sufriendo como está sufriendo. ¿Por qué vino todo eso sobre su vida? Porque en términos generales en su conciencia él no tenía algún pecado que podría haber estado presente para que esto ocurriera. El sufrimiento no es tema de debate porque nadie va a debatir si hay o no hay sufrimiento porque es evidente, ¿cierto? Las adversidades, las calamidades, las aflicciones, las penas y sufrimientos, ansiedades, preocupaciones y molestias de todo tipo están todos los días frente a nuestros ojos. Todo lo que uno necesita es sentarse frente a un televisor y encender el televisor en el momento de las noticias o leer las noticias a través de internet, donde se hace mucho más rápido todavía la interacción, y vemos incendios, accidentes, tragedias, guerra, rumores de guerra, asesinatos, homicidios. Todo este tipo de cosas está delante de nuestros ojos, enfermedades terminales. No podemos evitarlo. Nadie está exento, inmune al dolor y al sufrimiento. De hecho, alguien dijo, las lágrimas son universales. Y lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos, ¿qué es lo que es? Llorar. Y muchas veces cuando partimos también por causa de la aflicción o por causa de algún tipo de enfermedad, igualmente manifestamos estos mismos sentimientos y aflicciones. El libro de Job sin duda es una enciclopedia del sufrimiento.
Podríamos decir que este hombre piadoso tenía un doctorado en sufrimiento. Ya lo vimos en los 2 primeros capítulos de este libro que lleva su nombre. Lo vemos también en su reacción cuando no encontraba respuesta sobre la causa del mismo en el capítulo 3. No sabía por qué y entonces pregunta en al menos 5 oportunidades ¿por qué? ¿Por qué no morí yo en la matiz o expirar al salir del vientre? ¿Por qué fui escondido como abortivo? ¿Por qué no fui escondido como abortivo como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Todos estos por qué del capítulo 3 muestran que él estaba expresando un sentimiento de angustia profundo, más que por el sufrimiento en sí, porque no encontraba una explicación, una razón por la cual estaba pasando ese sufrimiento. Era un desahogo lo que expresa en el capítulo 3. Y es entonces donde los amigos entran a tallar en esta disputa. Elifaz es el primero. Comienzan sus peroratas, sus discursos, con el fin de exhortarlo para que reconozca que su desgracia era producto de su pecado. Eso estaba en anticipación, en la tesis que ellos planteaban respecto a la razón por la cual Job estaba sufriendo. En el capítulo 4, Elifaz reprende duramente a Job en los versículos 1 al 11, y esta es su tesis que defiende. Toda aflicción es consecuencia de una mala acción. Y eso lo dice en el versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Los que siembran viento, decimos nosotros, cosechan tempestades. Es un aforismo similar y explica lo mismo. Es decir, si tú actúas mal, vas a recibir algo malo en consecuencia. Y eso, aunque es una regla general, no es un principio inmutable. Ahora, esa tesis que él defiende es la que lo lleva a actuar así frente a una persona que está sufriendo como su amigo Job. En otras palabras, Elifaz estaba diciendo, ¿quién sufrió alguna vez sin merecerlo? Esa es su pregunta. Y es una pregunta retórica para él porque tiene una sola respuesta. Nadie. Ese es lo que estaba en su mente. Ahora, Elifaz, si hubiese vivido, hoy tendría que examinar la historia de la iglesia para reconocer que no siempre es así. Los miles y miles de creyentes que murieron martirizados por su fe en el Señor Jesucristo, por mantener su fidelidad, su convicción, muestra que la regla esta no es aplicable en ese caso. Ahora, ¿qué del Hijo de Dios? Si Elifaz pudiese mirar a la cruz, obviamente sabemos que estaba alrededor de 2000 años antes de la cruz, pero si hubiese podido mirar a la cruz, se daría cuenta que allí en ese lugar sufrió una persona en una forma indecible, mucho más que lo que sufrió Job, y no por causa de su pecado, sino por causa del pecado de otros. Sufrió una persona porque se puso en el lugar nuestro y pagó por nuestra maldad, pero Él era santo, justo y el autor de la vida, como dice Pedro en su segunda predicación en el día de Pentecostés. De tal manera que esta regla que Él menciona, como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciegan, en realidad no es para todos los casos. Si pudiéramos viajar en el tiempo y escuchar el argumento de Elifaz nosotros y estar sentados junto a él y junto a Job, podríamos refutarlo fácilmente. Estás equivocado, Elifaz, no siempre es así. Tu argumento se cae por la evidencia. Pero él continúa. Y ahora acude a una revelación que recibió según sus palabras de un espíritu. Eso lo tenemos en el versículo 12 del capítulo 4 al versículo 16. Es un poco enigmático el mensajero, sino simplemente él lo establece como un argumento de que de alguna manera del cielo se le dio un oráculo, se le dio un mensaje, y este mensaje decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y la respuesta es obvia. Bajo ninguna circunstancia el hombre no es más justo y puro que Dios. Dios es solamente justo, en esencia, en carácter y también en acción. Pero el hombre no es justo en esencia, en naturaleza, y tampoco es justo en acciones, y tampoco se puede justificar delante de Dios. Es obvio, el argumento es muy fuerte, el argumento es indisputable. Es una verdad
que no se puede discutir y un principio permanente. Este sí es un principio permanente. Delante de Dios ni siquiera los ángeles que le sirven de día y noche son justos y puros como Dios lo es. Eso es lo que dice cuando menciona que aún en los ángeles notó necedad, en el versículo 18. Aún ellos pueden caer de su estado. Menos aún el que habita en casa de barro, y ahí refiriéndose al hombre cuyos cimientos están en el polvo. Débiles hombres que hasta un insecto insignificante como una polilla, lo dice allí poéticamente, lo puede destruir. Que pasan y vuelan, hoy son y mañana ya no están. Somos así, tan volátiles como aquellos. Como la hierba de la mañana, dice otro texto. La mañana nace, crece y a la tarde se seca y muere. La conclusión entonces es obvia. Entonces, ¿por qué tú, Job, te quejas de tus desgracias pretendiendo ser más justo que Dios? Apuntando al capítulo 3. ¿Por qué haces tantas preguntas cuestionando a Dios y su justicia cuando tú eres simplemente una persona que habita en casa de barro y cuyo cimiento es el polvo? Ni los ángeles pueden siquiera pretender aquello, y tú estás diciendo eso. Ahora entonces, aún no ha terminado. Y sigue con su discurso en la misma línea y bajo la misma tesis, pero ahora será más agresivo en su acusación y será más hiriente en sus palabras. Sus palabras punzantes seguramente se hundían como un puñal en el corazón, en el alma de Job. Elifaz, habiendo narrado su visión y ensayado las palabras que el Espíritu habló en su oído, continúa en su propia persona. Primero en los versículos 1 al 7, reprochando encubiertamente a Job, acusándolo encubiertamente. Y luego, los versículos 8 al 27, buscando consolarle con la sugerencia de que si se pone sin reservas en las manos de Dios, todavía es posible que Dios se arrepienta, retire su mano castigadora, lo libere de sus problemas e incluso le devuelva toda su prosperidad anterior. En este reproche encubierto que encontramos en los versos 1 al 7, centraremos nuestra atención en esta entrega. El clímax del cual, de estos versículos, lo encontramos en el versículo 7 con la categórica declaración de que el hombre nace para sufrir. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Lo primero que hace Elifaz podríamos titularlo como una acusación insolente. Una acusación insolente, versículos 1 al 5. Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No cabe duda que Elifaz era un hombre inteligente, con mucho conocimiento. En la medida en que uno estudia más los argumentos de estos hombres, se dan cuenta que eran personas con una gran cantidad de conocimiento y una capacidad extraordinaria para argumentar. Sus razonamientos eran lógicos, eran plausibles. Ahora, él le dice a Job lo siguiente. Ahora pues da voces, esa es una forma de expresión que significa llama, grita, busca, pide ayuda. ¿Habrá quien te responda? El deseo de Elifaz era que hubiera una investigación justa donde se intara todo lo que pudiera decirle de un lado o del otro de la cuestión, una especie de juicio, y entonces colocara a Job y sus argumentos y a Elifaz y sus argumentos, y que viniera alguien a contrarrestar los argumentos de Elifaz en favor de Job. ¿Es posible? Busca, llama si alguien te puede defender. Tú estás equivocado porque te estás quejando contra el Dios justo y santo, y tú no eres más que una persona que habita en casa de barro.
Evidentemente sintió Elifaz que Job sería frustrado en la discusión ante quien quiera que se llevara a cabo y quien quiera que pudiera tomar el lado opuesto. Y por lo tanto dice que no pudo conseguir que ninguno de los santos, y allí la referencia puede ser a los creyentes o puede ser a los ángeles, lo más posible que sea a los ángeles, lo ayudará en la discusión. En la expresión, si hay alguno que te responda, puede querer dar a entender que no encontrará a nadie que esté dispuesto a investigar el tema. El caso era tan claro para Elifaz, las opiniones de Job eran tan obviamente erróneas para él, los argumentos a favor de la opinión de Elifaz eran tan obvios que dudaba que se pudiera encontrar a alguien que estuviera dispuesto a convertirlo en la ocasión de un juicio formal y establecido. Como si pudiera haber alguna duda al respecto. No hay duda al respecto. Tú estás equivocado, Job. Y ahí el enlace que hace del versículo 17 al versículo 21 y luego entonces el versículo 1 del capítulo 5, hay una relación directa porque está primero diciendo, mira, no hay nadie justo, solamente Dios. Ni los ángeles son justos, en esencia, ni tampoco los hombres. Entonces, ¿a quién vas a acudir para que te ayude delante de Dios? Si es tan insignificante el hombre, injusto, débil, pasajero y aún los ángeles son imperfectos, ¿a quién acudirás para que defienda tu causa? El sentido del pasaje es, invoca ahora a cualquiera y no encontrarás a nadie dispuesto a abogar por los sentimientos que has expresado en el capítulo 3. Es imposible. Ningún ser sagrado, seres humanos o ángeles defendería tu causa, Job. Con esto probablemente Elifaz se propuso mostrarle a Job que él mismo, Job, se diferenciaba de todo ser santo y que sus opiniones no eran las de un hombre verdaderamente piadoso. Si no podía encontrar a nadie ni entre los santos ángeles ni entre los hombres piadosos que defendieran sus opiniones, se deducía que debía estar en un error. Por tanto, el origen del problema, Job, es tu pecado. Allí va el argumento. El origen del problema es tu pecado. Tú pecaste y por eso estás recibiendo lo que en este momento estás recibiendo. El sufrimiento es producto de que tú ofendiste a Dios y no lo has querido reconocer. De hecho, tus palabras en el capítulo 3 están diciendo todo lo contrario. Te estás quejando contra Dios. Y ahora empieza a meter cada vez más profundamente el dedo en la llaga. En el versículo siguiente, en el 2, la inferencia es evidente. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Noten que no está diciendo directamente, Job, tú eres necio, Job, tú eres codicioso, pero en forma, como una inferencia, está diciendo eso. Las palabras de Elifaz pueden considerarse como una especie de máxima que la sabiduría y la experiencia de los siglos había servido para establecer. Es decir, la ira de Dios se manifiesta solo contra los impíos, y si no fueras un impío, Job, Dios no te tendría así, en este sufrimiento que estás padeciendo. Ese es el problema, es tu impiedad. Claro, Elifaz no había escuchado a Dios decir, no hay como mi siervo Job en la tierra. Elifaz no había escuchado a Dios decir que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que aún a través de la aflicción más grande que recibió en su primera instancia, mantuvo su integridad. Y que posteriormente, cuando recibió un segundo ataque artero, mantuvo su integridad. Pero Elifaz estaba preocupado de tratar de argumentar y de razonar y llevar a la conclusión a Job de que el problema era su pecado personal y por eso estaba sufriendo. La proposición general aquí es que los malvados son eliminados y que se ven afectados por grandes calamidades en esta vida. En prueba de esto, Elifaz apela en los siguientes versículos a su propia observación. La inferencia implica es que a Job, habiendo sido despojado de todas sus posesiones y habiendo sido abrumado por las indescriptiblemente grandes calamidades personales, debía ser considerado como un gran pecador. Ahora nosotros apreciamos lo que pasa en el día de hoy y nos damos cuenta que no siempre es así. No siempre es así, porque como dice el salmista en el Salmo 73, Asaf en específico, él dice que él vio la prosperidad de los impíos y que no pasaban trabajo como los otros y que no tenían dificultades y que incluso se mofaban del cielo. Y en el día de hoy nosotros vemos exactamente lo mismo.
Pero no vemos necesariamente que ellos caigan en aflicciones como la que cayó Job. Entonces, no necesariamente es así. Ahora, para confirmar el sentimiento que acababa de presentar, Elifaz apela a su propia observación y dice, aunque los malvados por un tiempo parecían prósperos, sin embargo, él había observado que pronto fueron sobrecogidos por la calamidad y derribados. Versículo 3. Yo he visto al necio que echaba raíces. Echaba raíces es una expresión proverbial que implica prosperar. Cuando alguien planta algo y echa raíces, ¿cierto? Y se profundizan más sus raíces es porque está firme, está prosperando, ese es el sentido. Evidentemente quiere decir que la prosperidad no era una prueba del favor divino en principio, pero que cuando se prolongó durante un tiempo y luego se retiró, fue prueba fehaciente de que el hombre que había sido prosperado era en el fondo un malvado. ¿Y quién había sido prosperado? En la circunstancia. ¿Quién había recibido toda esa prosperidad? ¿Quién era el hombre más rico de ese tiempo? Según el mismo libro de Job dice. ¿Ven la inferencia, la indirecta? Era fácil entender que él quería decir que esto debería aplicarse a Job, quien aunque había sido favorecido con una prosperidad temporal, ahora se reveló que en el fondo era un hombre inicuo. Hasta allí ya parece duro lo que está recibiendo. Hasta allí ya parece totalmente fuera de lugar las palabras de Elifaz. Pero no se detiene allí, sino que prosigue ahora metiendo más aún el dedo en la llaga respecto a uno de los dolores más grandes por la pérdida de su familia. Versículo 4. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. Sus hijos se está refiriendo a la misma persona de la que hablan los versículos anteriores. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. ¿Qué es lo que está diciendo? Los hijos de aquellos que obran impíamente están justamente condenados, parece decir en el versículo 4. El objeto de Elifaz es exponer al resultado de su propia observación y mostrar cómo la calamidad se apoderó de los malvados aunque prosperaron durante un tiempo. Comienza con lo que un hombre sentiría más. ¿Qué cosa es? La calamidad que sobreviene a sus hijos. Y dice que Dios lo castigaría en ellos. Cada palabra de esto iría al corazón de Job, porque no podría dejar de sentir que estaba dirigido a él. Job estaba sentado, escuchando, lleno de llagas, supurantes, en el basurero de la ciudad, y este hombre le estaba diciendo, mira, en el fondo, Job, lo que pasó con tus hijos es producto de tu propia maldad. Ellos fueron ajusticiados porque tú pecaste. Además, esta es la evidencia del divino disgusto. Dios está disgustado contigo. Por eso tus hijos perecieron. Es una observación, y más que una observación, son palabras durísimas. Durísimas para un hombre que está sufriendo. Ahora, aquí nos detenemos y miramos y pensamos en la vida de Job. Y nos damos cuenta de que efectivamente era un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque no responde. Es notable que Job escuche esto con la mayor paciencia. No hay interrupción del hablante. No interrumpe la discusión de su amigo, ninguna señal de inquietud. Él escucha en silencio. Ahora, hermanos, es muy difícil esto, mantener la compostura. En un momento como este es muy difícil, muy complejo. Esto es una prueba más del carácter piadoso de Job. Job podría haber interrumpido a Elifaz y decir, ¿acaso no ves la situación en la que me encuentro? ¿Es poco para ti que esté en este sufrimiento que con tus palabras deseas destruirme completamente? Me estás recordando lo que yo era antes de esta aflicción, un hombre próspero. Me estás recordando lo que yo era antes de esta aflicción en relación con mi familia. Tenía hijos piadosos. Buscaba protegerlos a través de la oración. Hacía sacrificios para que si hubiesen pecado en algo, Dios los perdonara. Tenía una relación con ellos especial. Tenía una familia feliz. Y tú me vienes a decir hoy, mira,
Lo que pasa es que tus hijos murieron por causa de tu maldad. ¿Podría Job haber interrumpido a Elifaz de esa manera? Por supuesto. ¿Podría decir también, acaso disfruta de dar el golpe de gracia sobre mi vida? Pero él guardó silencio ante el ataque insensato de su amigo, ante la agresión y misericordia de uno de aquellos que debía compadecerse y condolerse de él. De hecho, esa es la razón por la cual fueron a visitarlo, para poder estar en el medio del sufrimiento con ese hombre y decirle, mira, nosotros somos tus amigos y por eso vinimos a visitarte. Y somos capaces de sentarnos en el basurero de la ciudad contigo porque realmente te amamos. En lugar de eso, él está dando un golpe definitivo sobre la cabeza de Job. ¿Cuántos pensamientos y emociones pasaron por su corazón? El recuerdo de su pasada prosperidad, la feliz relación que tenía con sus hijos. No cabe duda que fue un ataque artero de parte de Elifaz. Al parecer, lo único que deseaba Elifaz, era mostrar que él tenía razón y Job estaba equivocado. Quería probar su tesis por medio de una argumentación lógica, pero vacía de sentimientos, sin emociones, sin compasión, buscando poner en jaque a Job, demostrando así que la razón estaba de su parte, pero olvidando el propósito por el cual estaba presente allí. No fue para ir a darle una charla teológica a Job, para ir a enseñarle verdades que seguramente Job ya sabía. No fue para eso que fue a visitarlo. No fue para tratar de decir, mira, yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado y nadie te puede defender ni en el cielo ni en la tierra. No fue para eso que fue a visitarlo, ¿no es verdad? Fue para consolarlo. Hermanos, cuando alguien está sufriendo, ¿qué importancia tiene determinar quién tiene la razón? ¿Qué importa eso? La persona que sufre no está esperando entrar en un debate con nosotros. Necesita consuelo y aliento. No está esperando demostrar nada, está sufriendo. Debemos ser sensibles al sufrimiento, no jueces sin misericordia de quien sufre. Todo nuestro conocimiento, nuestra retórica, nuestra lógica, nuestra capacidad argumentativa no sirven de nada si no sabemos aplicarlo en la forma y en la oportunidad correcta. No sacamos nada con tener la razón, no importa eso, lo que importa es que hay una persona que está sufriendo de una manera extraordinaria, más aún una persona que demostró durante su vida ser alguien piadoso, el mismo Elifaz lo reconoce en los primeros versículos del capítulo 4. Cuando un creyente está en el lecho del dolor, no está esperando que lo convenzamos de nada. No está buscando un mayor conocimiento teológico. No está esperando que nosotros le demos un gran sermón. Está buscando alivio para su aflicción. Job no sabía por qué estaba pasando eso. No podía entenderlo, no lo razonaba seguramente y no podía encontrarle razón. ¿Por qué? Porque su conciencia no lo acusaba específicamente de algún pecado en particular por el cual le vino toda la aflicción. Job no era consciente de eso. Lo mejor que podemos hacer es guardar silencio muchas veces y sentarnos con él y acompañarlo en su aflicción cuando vamos y vemos a una persona que sufre. Nosotros los pastores nos vemos frente a ese tipo de cosas muchas veces. Nos vemos frente a personas que nos llaman, pastor, pasó esto, hoy una tragedia en mi familia. ¿Y uno qué puede hacer? Hermanos, uno no puede ir y decir, mira, esto pasó por esto, y abrir la Biblia y comenzar a citar versículos. En lugar de eso, lo único que podemos hacer es ir y abrazarlo y estar con esa persona que sufre. La teología es importantísima porque es el fundamento de nuestra fe, pero en esos momentos no es necesario. No es necesario. Ahora, hasta ahí uno puede decir, bueno, ya, no sigas Elifaz, por favor. Pero él, en el versículo 6 y 7, añade, ahora, una realidad que es indisputable. Es decir, esto que él va a decir aquí es una realidad
que bien sabemos, como lo mencionamos al principio de la introducción, siempre va a ocurrir, que es la realidad del sufrimiento. Dos cosas afirma aquí Elifaz. Noten, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Ahí está la primera. Poéticamente lo que él está diciendo es que el sufrimiento no obedece a causas naturales, sino que es la obra sobrenatural de Dios. Es decir, no tiene su origen en causas secundarias, sino en la causa primaria que es Dios mismo. Al respecto dice que no provienen de la nada, no vienen del azar. El sentido general es claro, es que las aflicciones no deben atribuirse al azar o que no carecen de un diseño inteligente. No surgen como cardos, zarzas y espinos de la tierra inconsciente. Eso es lo que dice en el versículo 6. Tienen una causa. Están bajo la dirección de Dios. De hecho, ¿quién es el origen de la aflicción aquí? No el agente que ejecutó la aflicción, sino el origen de la aflicción. Cuando lo vemos en el capítulo 1 y 2, sabemos que Dios es el que le permitió a Satanás afligir a Job. El agente del sufrimiento fue Satanás, pero Dios fue el que dio la autorización. El objetivo de Elifaz en la declaración es mostrarle a Job que no era correcto entonces quejarse y que debía encomendar su causa a un Dios de poder y sabiduría infinitos. Job 5:8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Eso es lo que tú debes hacer, le está diciendo. Las aflicciones, dice Elifaz, no se pueden evitar. El hombre nació para ello, y esto es lo segundo. Versículo 7. Él debe esperarlos y cuando lleguen debe someterse como lo ordene un ser inteligente, sabio y bueno como es Dios. Este es un verdadero motivo de consuelo de las aflicciones. Para nosotros, en términos de aplicación, claro que sí, porque sabemos que nada es al azar y que Dios conduce todas las cosas y que muchas veces nos lleva por caminos de aflicción y duros, difíciles de enfrentar con el propósito de poder enseñarnos lecciones importantes. Si bien es cierto que el hombre ha nacido para sufrir y debe esperarlo, también es cierto que están ordenados en la infinita sabiduría y que siempre tienen un diseño. Eso es lo que dice Elifaz a Job. No son causas secundarias donde debe estar puesta nuestra mirada, sino en la causa primaria. Y tiene razón. Un Dios sabio y bueno que nos lleva por camino de aflicción conforme a su voluntad y para sus fines y propósitos gloriosos es el que guía todas las cosas. Ahora, aquí hay una verdad indisputable. ¿Quién podría argumentar contra ella? Es así, nada ocurre en esta tierra al azar, tampoco el sufrimiento de los suyos. El comentarista bíblico Matthew Henry lo dice de esta manera. Elifaz le recuerda a Job que ninguna aflicción acontece por azar, ni debe atribuirse a causas secundarias. La diferencia entre la prosperidad y la adversidad no se da tan exactamente como el día y la noche, el verano y el invierno. Es según la voluntad y el consejo de Dios. No debemos entonces atribuir nuestras aflicciones a la suerte, porque vienen de Dios. Ni el hombre nace en pecado y por tanto nace en problemas. Eso es lo que dice la Biblia. Nada hay en este mundo para lo que hayamos nacido y que podamos llamar propio, salvo el pecado y las consecuencias del mismo. Las transgresiones concretas son chispas que salen volando del horno de la corrupción original. Esa es la metáfora que se utiliza ahí en el versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Esta es una situación de la física, es natural. Cuando nosotros hacemos fuego sabemos eso, cómo se levantan las chispas. Y estas son una metáfora para hablar de las transgresiones y de las aflicciones. Las transgresiones concretas son chispas que salen volando del horno de la corrupción original. Tal es la fragilidad de nuestros cuerpos y la vanidad de todos nuestros placeres que nuestros problemas surgen de ellos como las chispas vuelan hacia arriba. Tantos son y tan rápido se siguen uno tras otro. Por eso el hombre nace para la aflicción, está diciendo Elifaz. ¿Es correcto eso? Es correcto, sin duda. El significado es entonces que dado que las aflicciones son ordenadas por un ser inteligente y dado que el hombre nace para la angustia, como las chispas vuelan hacia arriba, es prudente entonces encomendar nuestra causa a Dios y no quejarnos de Él. Esa es la aplicación. Ese es el objetivo que tenía en mente Elifaz.
Entonces, Job, ¿por qué le preguntas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quejas por el día de tu nacimiento? ¿Por qué te quejas por seguir viviendo todavía? ¿Por qué te quejas por no haber muerto cuando recién saliste del vientre de tu madre? Job, no debes hablar así. Debes encomendar la causa a Dios porque Dios es justo. La aflicción no viene de la casualidad, sino que la designación de Dios para el pecado. Es decir, el pecado de nacimiento original del hombre. Elifaz pasa del pecado particular y el sufrimiento que está experimentando Job al sufrimiento universal de la humanidad. Los problemas surgen del pecado común del hombre por una ley de consecuencias naturales, tan necesaria como las chispas o los hijos del carbón, literalmente en hebreo, vuelan hacia arriba. Ahora, hermanos, es verdad que todos los problemas surgen del pecado original. Antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, estaban en una relación correcta con Dios, tenían vida espiritual y en consecuencia no había sufrimiento, no había llanto, no había dolor, no había aflicción. Y cuando ellos cayeron en pecado, entonces de ahí en adelante el hombre comienza con las aflicciones. Empieza el deterioro físico, empieza el envejecimiento, empieza, en el fondo, desde que nacimos, estamos yendo hacia la muerte por medio de aflicción. Es verdad eso, sin duda. El punto es, ¿acaso Job no sabría eso? ¿Acaso Job no habría entendido que eso es así cuando tenía una relación y una comunión con Dios única en ese tiempo? Es decir, no hay nadie en la Biblia que se diga de que era un hombre perfecto, justo, apartado del pecado, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay ninguna persona que se diga eso de él en la Biblia. Por tanto, la relación que tenía él con Dios, seguramente él sabía esa cosa, de que el hombre era pecador por naturaleza y que necesitaba la salvación que Dios solamente le podía dar. Y que la consecuencia del pecado natural era entonces la aflicción. Sin embargo, la inquietud de Job era mucho más específica y tenía que ver con ¿por qué esta aflicción es particular? Porque yo no tengo conciencia de haber ofendido a Dios. Ahora, Elifaz le está diciendo, tomas un camino equivocado al quejarte tan amargamente de lo que debes soportar con paciencia, como la suerte común de la humanidad. Y tu método correcto debe ser buscar a Dios, quien lo inflige y es el único que puede quitarlo. Ahora, ese es un buen consejo, el versículo 8, claro que es un buen consejo. Pero el punto aquí, y lo complejo, es que para Elifaz era fácil decirle esto a Job porque él estaba en una situación que era distinta a la que estaba Job. No estaba en el pozo de la desesperación. No estaba en la angustia. No estaba en el dolor tremendo de haber perdido no solo sus cosas materialmente, sino también su familia más amada. No estaba en condiciones de la misma condición que estaba Job. Las aflicciones son propias de tu condición, dice, y son producto del juicio de Dios, por tanto no te quejes contra Dios por lo que estás padeciendo. Ahora, hermanos, nosotros decimos qué tremendo los amigos de Job, qué terrible, ¿por qué no se callaron mejor? ¿Por qué no guardaron silencio cuando vieron a ese hombre que era su amigo, a quien amaban, que estaba sufriendo en una forma indecible? ¿Por qué no guardaron silencio? ¿Para qué hablaron? Y nos miramos al espejo de la palabra y vemos nuestra propia vida y nos damos cuenta que somos muy parecidos a Elifaz, no a Job. Quizás no nos parecemos a Elifaz en su conocimiento y capacidad de razonamiento, ojalá fuese así, pero sí en el consejo inoportuno que muchas veces sale de nuestros labios. Estamos prontos a aconsejar en lugar de estar prontos a compadecernos y experimentar esa sensación de pequeñez e impotencia ante el dolor de otros cuando estamos al lado de la cama de una persona que sufre y decimos cómo quisiera, y esa es la impotencia que uno tiene, cómo quisiera quitar ese problema de raíz.
Cuando estaba en lo personal con mi mamá y le costaba tanto respirar y estaba en esa situación más compleja de su vida y no podía dormir y yo pasaba las noches enteras sin dormir junto a ella para ver en qué momento podía dejar de respirar, porque parecía que ya no había nada que hacer al respecto, y así era. Y cuando la veía en esa condición y decía, Dios, ¿por qué no tengo algo para sacarle, quitarle ese problema de raíz y para que pueda respirar? ¿No es eso lo que uno siente cuando está frente a alguien que sufre? Quisiera tener la capacidad de poder librarlo de esa aflicción. Ahora, ¿no es esa la forma en que Elifaz debería haber encarado la situación de Job? Job, no tengo idea por qué tú estás sufriendo, la verdad no sé. Yo sé muchas cosas respecto, y tú probablemente también sabes estas cosas respecto a la justicia de Dios, respecto al hecho de que el sufrimiento es consecuencia natural del pecado. Sin embargo, yo no sé por qué esta aflicción específica está viniendo sobre ti, porque no está viniendo sobre mí. No tengo idea. Quisiera darte una respuesta, Job, pero vine aquí solo para consolarte. Hermanos, nosotros reaccionamos muchas veces igual que este hombre. Cuando vamos a estar al lado de alguien que sufre, no vamos a hacerlo para poder enseñarle lecciones teológicas. Debemos hacerlo simplemente para compadecernos de él y para demostrarle con nuestra presencia de que estamos dolidos por lo que él está sufriendo. Si no puedo colocarme en tu lugar, es imposible, pero sin embargo estoy aquí. Y aquí está mi hombro para ayudarte a llevar tu carga. No importa lo que pase, no importa lo que haya pasado anteriormente, lo que me interesa es poder darte algún tipo de alivio. Ahora, pongámonos en el lugar de Job. ¿No reaccionaríamos nosotros tan bien como él reaccionó en el capítulo 3? Si estuviéramos en la situación de él, si tuviéramos haber perdido todos nuestros bienes, haber perdido a nuestra familia, a nuestros amados hijos, y no solo eso, sino también tener una enfermedad absolutamente horrible desde el punto de vista inclusive físico, detestable, manando olores de mi cuerpo por las llagas y los gusanos que habían en las heridas, sentado en el basurero de la ciudad, lejos de la prosperidad y de la autoridad que antes había tenido en esa ciudad y el respeto de las personas. No diríamos lo mismo que dijo Job y probablemente muchas cosas más en el capítulo 3, ¿cierto? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Qué pasó conmigo? Y de hecho, ¿no es eso lo que hacemos muchas veces? Ante el primer apretón que sentimos, ¿por qué, Señor? Y decimos, pero Señor, si yo te amo, Señor, si yo leo tu palabra, Señor, si yo asisto al templo y estoy con los hermanos y disfruto de esta relación contigo, Señor, yo estoy todos los días en tu presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es verdad que nos quejamos así? Y entonces, ¿con qué derecho vamos a juzgar a un hombre que está sufriendo así? ¿Acaso estaríamos tan dispuestos a razonar tan lógicamente cuando estamos en esa condición en la que estaba él? Obviamente que no. Y hermanos, yo sé, hay palabras, hay frases que usamos y que son piadosas. Por ejemplo, no hay que preguntarle por qué a Dios, hay que preguntarle para qué. Esas son frases piadosas. Pero cuando estamos en la condición en la que estaba este hombre, ni siquiera cerca, ¿estamos preguntándole para qué a Dios? ¿O estamos preguntándole por qué? ¿Entienden? Hay una diferencia entre lo que nosotros decimos, esto voy a hacer cuando enfrente la situación, y otra cosa cuando estoy en la situación. Ahí se ve nuestra debilidad, nuestra fragilidad, en todos los aspectos. Entonces, cuando Job dice en el capítulo 3, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre o al salir de la matriz? Está expresando un sentimiento genuino de una persona que sufre. Y no está esperando que vengan otras personas a darle con un palo en la cabeza y decirle, Job, tu problema es que eres un pecador, un impío, y por eso te ocurrió todo lo que te ocurrió.
No, no es tiempo de eso. Hermanos, es fácil decir a otros lo que deben hacer mientras nosotros no estamos en el mismo pozo que Él. Es fácil. Es muy fácil pretender sabiduría, otra es usarla correctamente. Es muy simple hablar del sufrimiento desde la prosperidad y la salud. Es un facilismo increíble dar clases de teología ante el sufrimiento, cuando estamos cómodos y sin mayores aflicciones. ¿Qué aprendemos entonces de este consejo, entre comillas, consejo que dio Elifaz a Job? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que necesitamos orar a Dios para que nos haga más sensible al sufrimiento ajeno. Aprendemos que el Señor nos quite este individualismo exacerbado que tenemos porque somos naturalmente egocéntricos y porque nos preocupamos de nosotros mismos y no estamos preocupados de los demás. Señor, quita esa tendencia casi natural que tenemos en nuestro corazón. Y Señor, coloca compasión en mí por aquel que sufre. Esa debiese ser una oración constante. Señor, coloca compasión y es más, Señor, dame sabiduría para poder usar los recursos que tú mismo me has concedido para alentar en lugar de aplastar, para aliviar en lugar de herir. Señor, necesito eso, necesito un cambio en mi corazón al respecto, necesito tener una actitud distinta, Señor. ¿Y saben cómo podemos lograr eso, hermanos? Mirando a la cruz. Mirando a la cruz. Allí está. La esencia de la compasión, cuando dice la Biblia que el Señor vio a la gente, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos. El profeta Isaías dice proféticamente del Señor Jesucristo, del Mesías, cuando viniera, que Él no iba a apagar el pábilo que humea, ni quebrar la caña cascada, dice poéticamente. ¿Y a qué se está refiriendo? Él no vino a destruir a los que están a punto de perecer. De hecho, Él vino al mundo, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Porque el mundo ya estaba condenado. El Señor Jesucristo fue compasivo de una manera extrema. Tuvo compasión de aquellos que estaban hambrientos y por eso le dijo a los discípulos, ¿tienen algo para comer, para dar a esta multitud? 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Después 4.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, porque lo hizo por compasión. Van a desfallecer. Denle ustedes de comer. E hizo la multiplicación, como bien sabemos. Tuvo compasión de la hermana de Lázaro, cuando fue a él María y se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que se compadeció tanto que él lloró. Aún sabiendo que él lo iba a levantar de entre los muertos, sin embargo, lloró por el sufrimiento de esa persona que había perdido a su hermano. Eso es compasión. Y nosotros decimos, bueno, claro, esa es compasión hacia otros en ese sentido, pero ¿dónde estuvo la compasión más extraordinaria? Al colocarse en el lugar de nosotros que debíamos ser muertos, condenados para siempre, eternamente en el infierno, para sacarnos de esa condición. Esa es una compasión inigualable. Porque Él se mantuvo en la cruz del Calvario. Cuando le decían, baja, desciende la cruz y creeremos en ti. ¿Por qué no lo hizo, pudiendo hacerlo? Porque tuvo compasión de nosotros. Y hermanos, ¿por qué estamos aquí hoy día alabando al Señor y agradeciéndole y dándole la gloria que Él merece? Porque Él tuvo compasión de nosotros. Entonces, ¿de dónde aprendo compasión? De la cruz. El hombre que estaba a cargo de la ejecución, el centurión romano, que seguramente había estado a cargo de muchas ejecuciones, ese hombre, cuando vio la cruz y vio que el Señor Jesucristo expiró en la cruz y vino el terremoto y todo eso, él dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es decir, a ese mismo hombre que crucificó a Jesús, Jesús allí le dio vida.
Los ladrones que en primera instancia los dos estaban injuriando al Señor Jesucristo y diciéndole, desciende de la cruz y sácanos a nosotros también de aquí, si eres el Hijo de Dios. Uno de ellos finalmente recapacitó y reconoció que estaba allí porque debía estar y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y el Señor tiene compasión de él. Hermanos, de la cruz aprendemos qué es lo que es compasión. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Elifaz no tuvo compasión. Quizás las cosas que dijo, algunas de ellas son verdades, indisputables. Sin embargo, no tuvo compasión con el hombre que sufría. Y nosotros, y debemos ser sinceros, nos identificamos más con Elifaz que con Jesucristo aquí. Y ese es el cambio que necesitamos. Ser conformado a la imagen de Cristo es ser conformado también en hombres y mujeres compasivos, con el dolor ajeno. Padre, gracias por darnos este tiempo precioso con mis hermanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido duros, cuando nuestro carácter no ha manifestado dolor y compasión por quien sufre. Perdónanos cuando hemos sido insensatos al llevar un consejo. Perdónanos cuando todavía nuestro corazón está endurecido, Señor, por nuestro propio egoísmo. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, a tu iglesia, a mostrar compasión en momentos en que la humanidad vive lejos de aquello, para que seamos un testimonio de aquel que murió en la cruz por nosotros, que podamos representarlo adecuadamente. Mi Señor, ayúdanos, por favor, cambia nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.